Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que van a estar viendo este video live y los que van a estar viendo luego. Les saludamos aquí en el amor de nuestro Señor Jesucristo, tu hermano y pastor Omar Lugo, por la misericordia y la gracia del Señor. Si quiere y puede compartir este video, se lo vamos a agradecer. Con las personas que usted pueda llegar a este video, se lo vamos a agradecer. Vamos a tocar este temita con el debido respeto, delicadeza, sensibilidad que se merece el asunto, pero de una perspectiva objetiva realmente, una perspectiva objetiva, real, bíblica, y desde el merecido respeto que se merece una persona pues, que ha fallecido, en el caso, ¿verdad?, que todos conocemos, que hemos sido estremecidos por este asunto. Permítame compartirlo por aquí un minutito. Si usted puede compartir, cada persona que entre y puede compartir este video, se lo vamos a agradecer. Cada persona que entre aquí puede compartir este video en su página, en un grupo. Cada persona puede compartir este video. Voy a hacerle aquí lo propio. Discúlpeme, esto se me complica cada vez más. Dios le bendiga a todos los que están entrando por ahí. Dios me le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Cada persona que entre a este video, por favor, comparte este video. Comparta este video con alguien. Comparte este video, creo que ya es suficiente. Si puede compartir este video, comparte este video con alguien. Vamos a analizar este asunto. Realmente lo voy a analizar de dos perspectivas. Perspectiva bíblica y perspectiva, ¿verdad?, social, como iglesia. Número uno, quiero comenzar leyendo una historia, y todos nosotros conocemos que cuando esta muerte, todos nosotros conocemos cómo surgió este asunto de esta persona que fue acusada de estar mirando en un espejo, por un espejo, un baño a una señora. Varias publicaciones se hicieron virales, otras comenzaron a alegar hasta que había abusado de menores. Ahora, todos nosotros sabemos, lo que estamos en contacto y somos conscientes, objetivos y somos personas inteligentes, que esto fue un asunto de difamación, de desinformación y de personas que a través de las redes sociales se ve mucho. Las personas hoy en día se sienten con un poder terrible, se hacen tribunales o se hacen vistas. Hay fiscales, hay jueces ahora en las redes sociales, que la sociedad pues llega y culmina y llega a su conclusión, ¿no? Pero el caso donde yo quiero llegar es el siguiente. Y es que desde la muerte de esa persona muy lamentable, dolorosa a todo ser humano, independientemente de su religión, de su credo, de su preferencia sexual o lo que quiera llamarle, en fin, cualquier ser humano que ha tenido un contacto con esta noticia se ha estremecido por el caso de esta persona que fue asesinada vilmente, porque yo creo que ninguna persona se merece la muerte. Yo creo que Dios es un Dios soberano, que Él determina quién es el que vive, quién es el que muere, y Dios es el que tiene el control de toda nuestra vida. Ahora, y todos sabemos que por causa de la comunicación o por causa de las noticias que se hicieron virales, fueron y personas inescrupulosas le dieron muerte a esta persona. Ahora, a mí me llama la atención que los medios de este país, los analistas políticos o las noticias y los periódicos, como usted los quiera llamar, desde el día número 0 se han inventado una teoría y ha resurgido el tema de la iglesia en medio de esta situación que nada tiene que ver. Porque dígame usted, ¿en qué tiene que ver la muerte de esa persona, de ese joven timado a tiro por manos de la criminalidad de este país? ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿Acaso la iglesia fue influyente en la mente de sicarios que parece que estaban acostumbrados a matar personas en la calle? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, yo vi una persona diciendo que a otro artista, y todos nosotros conocemos que lamentablemente
Hay personas inteligentes que ven noticias y hay personas que no son fáciles de manipular y los medios de comunicaciones tienen que entender que hay personas que somos personas razonables, que entendemos y que no todos nos tragamos lo que nos ponen de frente a nuestras pantallas en los noticiarios. Muchas veces es evidente la falta de objetividad en los análisis políticos y en ciertos temas que se tocan como este, donde la clase artística de este país, y que no es de extrañarnos, que hay una agenda escondida, y yo le llamo una dictadura de este sector, ¿verdad? Que es una lucha mundial de este grupo, ¿verdad? Del grupo LGBT y toda esta gente que representan, que hay una agenda oculta para mancillar la reputación de la iglesia. Y en este caso están utilizando, yo considero que es una falta de respeto, independientemente, porque aquí el tema no es si se salvó o no se salvó. Como voy a leer un reportaje del analista Jay Fonseca, aquí en Primera Hora, donde él cuestiona, y es curioso porque Jay Fonseca fue locutor de una emisora cristiana en el área oeste de este país, donde tenía su programa y era locutor. Pues él dice que nunca se ha podido llamar cristiano, y eso pues es cuestionable. Dice, tenemos aquí el reportaje que salió hoy de Jay Fonseca, Alexa, los trans y la Biblia de Jesús. Y yo quiero leerle esto para el beneficio de la duda, y voy a leerlo. Dice, en el caso de Alexa, pone nuevamente relieve lo que ninguno de nosotros realmente sabe: quién será salvo y cuál debe ser el rol de la iglesia en este mundo. Bueno, para comenzar, los que leen la Biblia saben qué deben hacer para ser salvos. La Biblia dice, ¿verdad?, que todo aquel que le confesare públicamente aquí en la tierra a Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Y lo que dice el famoso texto Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más abajo dice, y esta es la condenación que ha venido a condenar a los hombres, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No, la Biblia es clara. Yo lo siento, pero la Biblia es clara referente a qué debemos hacer para ser salvos. La Biblia es clara. El que lee la Biblia y sabe que la Biblia es palabra de Dios, sabe lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Segundo, ¿cuál es el rol de la iglesia en este mundo? Sí, nosotros sabemos, la iglesia de Cristo, sabemos cuál es el rol de nosotros sobre la faz de la tierra. Si hay gente que se llaman ser iglesia o que pretenden representar la iglesia en este país, nosotros, personas, por ejemplo, yo vivo aquí en Isabela, pastor hace 20 años de una congregación, toda mi vida en el evangelio. Nosotros sí sabemos el rol de la iglesia, lo que Cristo le dejó para hacer rol en la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Somos lo que le damos sazón a este mundo sin sabor, que necesita la adicción, que necesita los goces de este mundo mundano y pasajero para sentirse contento y un gozo pasajero. Pero nosotros como iglesia sabemos lo que tenemos que decir, sabemos lo que tenemos que hablar. Mucho, y sigo leyendo, mucho se dice de la comunidad transgénero, mucho se dicen que la comunidad LGBTIQ, muchos se plantean de su pecado, y en específico se usa el primer capítulo de Romanos para condenar a la muerte al infierno. También se utiliza Sodoma y a Gomorra del Génesis, particularmente textos que hablan, contradicen de echarse con personas del mismo sexo. La Biblia tiene textos igualmente contundentes contra la lascivia, el sexo fuera del matrimonio, 1 Corintios 6, 19. Sin embargo, a eso no se le da el mismo énfasis. Nuestras iglesias están repletas de pecados ocultos. Bueno, ahí realmente estoy claro que están completamente, creo que hay pecados ocultos, pero creo que la falta de perspectiva de que esos pecados no se tocan en un altar es completamente falso. Creo que le falta la verdad.
La Biblia además condena y dice que no entra al reino de los cielos los que comen demasiado la gula. Romanos 13:13. A ese texto no se le da mucho énfasis a la obesidad y deseo de comer descontrolado está chorreto en el templo. O sea, según Jay Fonseca, los cristianos, el templo está lleno de gula. ¿Será que nos ve gordo? Y por eso cree que gordura es sinónimo de gula. Pues entonces ahí también hay una falta de objetividad y falta de juicio con claridad. La Biblia también tiene texto que condena prácticas tradicionales como la comprensión excesiva de utilizar prendas, utilizar atuendos ostentosos en 1 de Pedro 3:3. Sin embargo, vemos a personas predicando el evangelio continuamente se visten de forma ostentosa y utilizan prendas de alto costo y el evangelio de la prosperidad, la nueva era le llaman algunos. Y eso es cierto. Ahora, por eso que la Biblia dice que harían mercaderías con palabras fingidas y dice que aún el camino de la verdad será blasfemado por causa de ello. Y ese texto también es bíblico. ¿Qué es lo que significa? Que hay un sector de la iglesia que está en apostasía, libertinaje, y que por causa de estas personas que visten ostentosamente con joyas y prendas y templos, etcétera, etcétera, por causa de eso también la Biblia dice que por causa de ello el camino de verdad será blasfemado. Dice, aquellos que defienden el comer en exceso buscan alguna justificación diciendo que eran alimentos ofrecidos en sacrificio a los dioses de los banquetes. El rey idólatra igualmente. Los que utilizan prendas, dicen, se refieren a una época distinta a la nuestra, o que no se refieren a todas las prendas. Para esto siempre hay una justificación, una interpretación acomodada, pero no para la comunidad LGBTIQ. Para ellos el infierno es el futuro, si no se arrepienten, alegan mucho. El caso de Alexa pone nuevamente el relieve de lo que ninguno de nosotros realmente sabe: quién será salvo, cuál debe ser el rol de la iglesia en este caso en el mundo. Yo no entiendo cuál es la coyuntura que han utilizado para meter en el caso específicamente esta persona muerta a la iglesia. Como creyente, nunca me he llamado cristiano, y que para mí eso es sumamente curioso, porque todos los que conocen, fue locutor en una emisora cristiana en este país, a menos que esa emisora pues haya cogido gente que no son cristianas, pero habla muy lindo de Dios. Porque cristianos son los que se parecen a Cristo y yo estoy muy lejos de parecerme al maestro. Pero como creyente en su segunda venida, enfatizo más en lo que dijo el maestro en Mateo 25:39. Cuando regresará el rey, vendrá a buscar los que llevaron pan al hambriento, abrigo al desnudo, los que visitaron al preso y no que alegaban que hacían milagros en su nombre. Cuando les reclaman al rey: nosotros hicimos milagros en tu nombre. Eso está en Mateo capítulo 7. Cuando dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará el reino de los cielos, sino el que haga su voluntad. Muchos dirán aquel nombre, en aquel día echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, pero Cristo le va a decir: hacedores de maldad, nunca los conocí. Dice: apartados de mí, nunca los conocí, obradores de maldad, por cuanto no llevaron pan al hambriento, agua al sediento, abrigo al desnudo. Nuevamente, de verdad, deberíamos tener tantos templos ostentosos, torres, bancos cómodos, exenciones contributivas en la iglesia, mientras hay tanta necesidad y tanta pobreza. Cerca de 5,000 personas todos los días, según el caso más reciente, duermen en las calles. Deberíamos causar el coraje social contra los gays que promueven la homofobia y la transfobia. Deberíamos oponernos a la educación perspectiva de género. Recuerden, el múltiplo es 7. Así que si sabemos que hay entre 5,000 personas que duermen en la calle, muy probable el número sea 7 veces mayor. Si usted lee la Biblia, encontramos que el dedo de Dios escribe en 3 ocasiones. La primera en Éxodo 20, cuando Dios dio los 10 mandamientos, nos dio las instrucciones de lo que deberíamos hacer. La segunda ocasión apareció en la mano de Daniel, en Daniel 5. El profeta, y allí condenó al pueblo porque se apartó de Dios. Y la tercera ocasión fue cuando lanzó a la mujer adúltera entre Jesús y todos lo llevaron a la mujer para ser apedreada. Se fueron cuando él dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Mientras Jesús escribía en el suelo los pecados de
de los que allí estaban frente condenando a la mujer, pero no miraban el mismo de ellos. Por tanto, Dios nos dio la guía de su mandamiento de Éxodo 20, nos señaló con su mano lo que estaba mal, pero escribió con su dedo el polvo del que nos formó para mirar a los ojos, tener misericordia de nosotros, porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Muy bien. Este fue el comentario de Jay Fonseca en primera hora referente acerca de la iglesia. Se preguntan muchas cosas. Primero hay que poner las cosas en objetividad. Creo que si vamos a hablar de persecución, discriminación, muerte por asesinato, crimen de odio, la iglesia encabeza la primera, el grupo de cristianos encabezaría la primera lista de asesinatos, persecuciones, prejuicios, que no le cumplen sus derechos por llamarse cristiano. Simplemente en el 2019, 250 millones de personas, según las estadísticas, si no me equivoco, fueron perseguidas, se registran ser perseguidas por el mero hecho de ser cristiano. Ahora, el nosotros demandar del pecado, que obviamente en esta noticia pierde toda objetividad, porque nosotros no solamente atacamos el pecado de la homosexualidad, atacamos el pecado, todos los pecados bíblicos, desde la mentira, desde la calumnia, desde el chisme, la murmuración, el adulterio, la fornicación, la lascivia, todos los pecados los condenamos igualmente, y no somos nosotros los que condenamos, somos nosotros los que exhortamos y predicamos en contra del pecado. O sea, ¿qué significa pecado? Pecado significa errar al blanco, significa transgresión, significa pasar la raya. Entonces, cuando nosotros hablamos y predicamos desde un púlpito el pecado, nosotros no estamos promoviendo el odio, nosotros estamos promoviendo y creando conciencia en una sociedad que, como bien Jay especifica en su escrito, que hay unos mandamientos de Dios y hay una ley escrita que es la palabra del Señor, la cual todo aquel que confiesa que ama a Jesús, y Cristo mismo dice que el que me ama, mi palabra guarda. Entonces la sociedad ha caído en formar su propia regla, su propia forma de buscar a Dios, alejados totalmente de los principios bíblicos. Entonces, es inconcebible que aquellos que declaran amar a Dios no guarden su palabra ni guarden sus preceptos como está escrito. Lo que pasa es que el concepto y toda esta verdad y toda esta perspectiva que ha venido rodeando al mundo afecta la objetividad de poder comprender con claridad los grandes principios bíblicos. Si vamos a hablar de persecución, como dijo ahorita, la iglesia encabezaría las primeras listas mundiales de los grupos perseguidos por causa del odio, los cristianos. No hay ninguna evidencia empírica o ninguna evidencia registrada que el mensaje de la iglesia, de un pastor, de un predicador, predicar en contra del pecado, que no estamos promoviendo el odio, sino que lo que estamos creando es conciencia de lo que a Dios le agrada, no de acuerdo a nuestra opinión, basadas en a querer acomodar un discurso al bienestar social, sino un discurso acomodado a los principios bíblicos. Por eso que la predicación se define como la proclamación del evangelio, no es la proclamación de mis propias ideas. Y cuando nosotros nos paramos, estoy hablando de ministros responsables, pastores responsables, nos paramos en un púlpito a decir que la homosexualidad, que el lesbianismo, que el adulterio, que la fornicación, que la mentira, que todo los que están las obras de la carne enumeradas y escritas en Gálatas capítulo 5, y la regla de conducta que el apóstol Pablo escribe de cómo se debe conducir el esposo con la esposa en el hogar, y todos estos asuntos que ya vienen cayendo dentro de algo, de una conducta de vida transformada.
Cuando nosotros predicamos de la perspectiva del pecado, lo que estamos diciendo a la sociedad es, mira, esto a Dios no le agrada. Si quieres ser salvo, aquí está el camino que es Jesús. Nuestro mensaje no tiene que ver nada con proporcionar odio. Y recuérdese que muchos alegan que hay iglesias, por eso que tenemos que analizar este punto de vista, no solamente el punto social, sino el punto bíblico. Y claro que la Biblia dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y por eso el camino de la verdad será blasfemado. O sea, que claro que hay templos ostentosos, claro que hay templos con bancos. Pues yo puedo hablarles del mío. Pues nosotros, nuestro ministerio, durante 20 años que hemos pastoreado, y todo aquel que conoce la historia de la iglesia, cómo se formó en esta era moderna, sabe que a principios del siglo XX y toda la historia de la iglesia, siempre la iglesia se ha basado en los pobres. Siempre la iglesia ha buscado a los pobres. Y no es la excepción que en este país los primeros que ayudan a los pobres son la iglesia. Sin ayuda del gobierno. Búsquese a ver la mayoría de los programas de rehabilitación en este país. ¿Quiénes son los que lo tienen? La iglesia. Búsquese a ver los hospitales que hermanos, ¿verdad? Y otras confesiones cristianas tienen hospitales como el Hospital Presbiteriano. Hay hospitales adventistas que dentro de la gama del cristianismo pues se confiesan como cristianos. Este video siempre nosotros estamos hablando acerca de la apologética, pero en este caso estamos hablando de forma objetiva, clara, global, para que la gente me entienda y todo aquel que llegue en contacto con este video pueda entender. La iglesia en este país ayuda. ¿Quién ayudó? ¿Quién fue que se movió a ayudar en este país a la gente afectada del huracán? Yo conozco pastores que enviaron contenedores por barco a este país. Iglesia, nosotros hicimos comida, conozco varios ministerios que ayudaron al necesitado. ¿Quiénes son los que ayudan en este país? No es el gobierno. El gobierno lo que sirve, todos sabemos que el gobierno lo que sirve en este país es para robarse los chavos, para robarse el dinero, para servir los grandes intereses de los ricos. Ahora, la hipocresía que yo no puedo entender es que porque hay una comunidad ahora alarmada de los LGBT, y cuando le pasaron por el lado del carro no atendieron la necesidad de este deambulante, porque el tema no es si era homosexual o transgénero, el tema era un deambulante. Entonces los medios de este país, la clase artística de este país quiere promover y quiere a todas maneras meterle por ojo, boca y nariz, que el problema es que nosotros tenemos un sector de la sociedad en descrimen y no. Nosotros vivimos con una realidad que hay gente que tiene una preferencia sexual y no solamente nosotros respetamos el que quiera tener esa preferencia sexual. Ese no es el problema. El que quiera hacer lo que le dé la gana, que haga lo que le dé la gana. El problema que nosotros tenemos como iglesia es que nos quieren meter como por ojo, boca y nariz, que nuestro mensaje está mal, que lo que predicamos, lo que nosotros proclamamos de la enseñanza está mal. Y cómo es posible que si estas personas no creen en nosotros, nos desacreditan, lo menos que puede hacer una persona, por lo menos que no cree en Dios, lo menos que le puede interesar es que mi discurso, que para su entender yo soy un falso, yo soy un prejuiciado, yo no tengo a Dios, me quiere imponer a mí lo que yo tengo que hablar, lo que yo tengo que predicar desde mi púlpito. Se quiere hacer entender que la predicación acerca del pecado es una predicación acerca del odio. Y el mundo no entiende. Y lamentablemente, Jay Fonseca, que él dice que nunca se pudo haber llamado cristiano, pero él trabajó en una emisora cristiana en este país. Y también tenía su programa, pero ahora él alega que nunca se pudo haber llamado cristiano, la cual a mí me extraña. Y nosotros conocemos su fundamento y creo que es una noticia que es una noticia no objetiva, sino que se inclina hacia un sector de la población. O sea, hay un refrán hay un refrán que dice cada zapatero con su zapato. O sea, yo no puedo aquí hablarle de ley porque yo de ley no sé tres pepinos, pero tampoco si usted no es cristiano y si usted dice que no es cristiano, pues ese tema le debe tocar a los cristianos. Porque si usted es cristiano, entonces usted no sabe lo que usted está hablando, ni tampoco sabe lo que está profesando. Entonces lo que está es ayudando, y es irónico que se pretende
escudar a un sector de la población del crimen de odio, sembrando más odio. O sea, se quiere proteger a un sector que según ellos están marginados, sembrando más discriminación y más odio contra el sector de la iglesia, como si la iglesia nunca hubiese sido perseguida. Y la realidad es que si queremos hablar de persecución, la iglesia ha sido perseguida durante 2000 años. Y si usted lee la historia de la iglesia apostólica del segundo siglo fue perseguida por el Imperio Romano, fue lanzada al circo romano, fue lanzada a los leones, Policarpo fue quemado, y mucha historia de los mártires en la historia de la iglesia sufrieron el martirio del Imperio Romano por sus ideas, ¿verdad?, contrarias al gobierno. Ahora se repite la historia. Quieren aprobar leyes, quieren poner ciertas imposiciones de leyes para coartar el derecho de la libre expresión, porque tan libre expresión tiene un homosexual de decir lo que quiera, como el pastor de un púlpito de enseñarle a su feligresía que voluntariamente están ahí. Y también nosotros no predicamos conforme a nuestros criterios personales, sino conforme a lo que está escrito. Que si hay un sector de la iglesia que predica una falsa prosperidad desmedida, como dice bien en el escrito, que se adorna con pantallas y con un montón de guindalejos, para hablarle claro, porque somos gente de campo, y que no proyectan y no es respaldado por la palabra que ellos predican, pues mire, Jay Fonseca, eso tiene nombre, se llama apostasía, y eso está profetizado en las escrituras. Pero no trata de generalizar que todos los creyentes, todos los cristianos promovemos el odio hacia la comunidad LGBT, que si Dios no aprueba su conducta, Dios no la aprueba. Pero tampoco promovemos el odio y nuestro trato a nuestro semejante, independientemente cuál sea su credo de fe, su inclinación o su preferencia sexual. El trato de nosotros como iglesia debe ser el mismo, porque nosotros promovemos lo que es la paz. Y nosotros, en el trato como persona, como ser humano, no discriminamos a nadie. Ahora, sí predicamos lo que la Biblia dice. Y este país, la prensa de este país, los medios de comunicación en este país, los periódicos en este país, que todos sabemos que detrás de ellos hay una agenda oculta, tratan de lavarle el cerebro a la sociedad como si la culpable de la muerte de esa persona llamada Alexa es responsabilidad de la predicación del evangelio. Mire, usted sabe cuánta gente han sido libre del homosexualismo, cuánta gente han sido libre de la prostitución, del alcoholismo, de la adicción a drogas. Amén. Por causa de la predicación del evangelio y por causa del evangelio y lo que causa la muerte al ser humano. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia es clara cuando dice que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. Pero esta es la condenación que ha condenado al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es lo que provoca que el hombre se pierda? Precisamente lo que estamos discutiendo aquí. Que la proclamación del evangelio que se nos fue encargada a nosotros como iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas, ser sal de este mundo, el mundo la rechaza y no la acepta como una verdad, sino que mancilla la verdad y trata de trasvirar. Y yo creo que es una falta de respeto. Y ahí simplemente se ve la desesperación, la insensibilidad y la falta de respeto a la memoria de una persona que fue asesinada vilmente por causa de una desinformación que se formó o que se propagó por las redes sociales, las cuales ustedes como medio de comunicación también tuvieron que abonar a esta desgracia, porque ustedes son los primeros que tiran como hambrientos y como leones, que les gustan los escándalos y los chismes, están como leones buscando qué tema hablar en este país de 100 millas por 35 millas, que el único bendito tema es que existe y que va a haber ese robo de los políticos a una sociedad pobre en decadencia. Pero la gente quiere alimentarse de otros temas. Y es una falta de respeto, una responsabilidad, una falta de sensibilidad. Querer capitalizar la muerte de este joven llamado Alexa y echarle la responsabilidad a la iglesia porque
diariamente la iglesia se tira a la calle a buscar a los necesitados y a los deambulantes. Y el que quiera negar esa realidad es porque está viviendo un condominio o porque está viviendo en la high class, que no ve lo que nosotros como pastores o muchos pastores hacen para el beneficio de una comunidad. Nosotros atendemos llamadas a todas horas, contestamos preguntas, inquietudes, ayudamos socialmente a la iglesia. El ministerio de Cristo, inclusive el ministerio de Cristo, ministerio de milagro, de sanidad, de salvación. Pero Cristo no anduvo todo su ministerio multiplicando los panes y los peces, porque ahora se cuestiona cuál es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia es un rol estrictamente espiritual, pero también nos han añadido una responsabilidad social. Pero la mayor responsabilidad social cae sobre este bendito gobierno que está plagado de ladrones y con agendas ocultas, no solamente para llenar su bolsillo, sino para adelantar agendas ocultas de ricos, poderosos y de gente influyente en este país, que no solamente quieren llevar este país a la pobreza total, sino a una desgracia social con falta de moral y espiritualidad. A que no atacan al reggaetón y al trap en este país. ¿Por qué no atacan los grandes reggaetoneros que lo tienen metido en un pináculo intocable cuando su letra es una basura? Mire, yo me tengo que tapar los oídos ante semejante letra. Me avergüenzo delante de mis hijos cada vez que un carro pasa con la música y esta letra asquerosa. A que no culpan a Calle 13, a que no culpan a Anuel AA, a Bad Bunny, a que no culpan toda esta gente que no están sumando nada a esta sociedad, que de vez en cuando, según sus consejeros, dicen que hagan ciertas donaciones. Las donaciones de la iglesia en este país suman suma 1000 veces más la cantidad de todos los dineros que todos los artistas han dado hipócritamente en este país, porque si amaran este país vivieran en este país, pero no, se van de este país y desde lejos quieren influenciar a este país. Esa es la verdad. A que no acusan la música que denigra a la mujer, sexista, porque son músicas sexistas realmente, donde denigran y solamente proyectan a la mujer como un objeto sexual ante la sociedad. A que no se atreven a responsabilizar la música, a que no se atreven a responsabilizar los canales de televisiones, que mira qué cosa, que cuando hubo un terremoto en la parte sur, aquí usted sabe qué película iban a dar una película de terremoto en esa semana. Alguien protestó y la quitaron. Pues mire, ese es el mismo ejemplo que se vive. La misma noticia se pregunta por qué tanto asesinato y matanza, y por la noche te ponen una película que lo que está alimentando es la sed de venganza, la sed de asesinato. Pero claro, están ciegos y quieren ahora responsabilizar a la iglesia como si la iglesia fuera la responsable de que ahora están matando a los homosexuales en la calle. Mentira del diablo y mentira. Lamentablemente tenemos una prensa amarillista y una prensa que se inclina hacia ciertos sectores de la sociedad y han perdido toda objetividad. Si quieren hablar de persecución, miren la historia de la iglesia. Si quieren hablar de crímenes, miren la historia de la iglesia. Si este pueblo quiere hablar de cómo la iglesia ha influenciado o ayuda socialmente a este país, cuente los centros de rehabilitación sin ningún tipo de ayuda del gobierno, cómo se sostienen y cuánta gente han salido de esos centros de rehabilitación. Cuente cuántos centros hay de ayuda, cuántas iglesias se movilizaron hacia el sur a ayudar a nuestros hermanos del sur a llevarle comida y ayuda y agua. Cuente cuánta iglesia hizo cuando sin cámara, sin Facebook,
sin noticias, porque Ricky Martin dona dona una cantidad y rápido lo ponen en los titulares. Pero la iglesia individualmente suma más de la cantidad que toda la clase artística ha dado a este país. Esa es la realidad. Si usted quiere hablar de números y de empírica y de tablas reales, vaya a los datos reales. Si usted quiere hablar que la iglesia, quieren proyectar que la iglesia no ha hecho nada en este país, le falta la verdad. Es una falta de objetividad y es una propaganda para que la gente cojan odio en contra de la iglesia en este país. Es una mentira. Yo denuncio públicamente que es una falta de respeto a la iglesia. Y es una falta de verdad y una falta de objetividad y una falta de profesionalismo. Querer proyectar que la responsabilidad de lo que pasó, la muerte de ese hombre llamado Alexa, fue responsabilidad de la iglesia. A que no hacen una campaña para educar a la gente, para que no estén regando noticias falsas. ¿Ah? A que no hacen una campaña como el Senado de los Estados Unidos tuvo que llamar al fundador de Facebook para que ajustara sus políticas por el fake news, o sea, noticias falsas. Mire, el que mató a Alexa, el responsable de la muerte de ese hombre llamado Alexa, fue una sociedad que es intolerable, una sociedad que se goza de la maldad, una sociedad que le encanta el bullying. Vivimos una sociedad que le encanta el bullying. Vivimos una sociedad que promueve la maldad. Y me lo dice a mí, que yo estudié en este país, donde ser maleante es un orgullo ser maleante. O sea, tenemos una cultura de maleanteo, tenemos una cultura donde ser malo es ser bueno. Tenemos una cultura donde ser maleante, meterse marihuana, matar a la gente es una posición de respeto. ¿Ves? Esa es la cultura. ¿Por qué entonces el país de Puerto Rico no hace una campaña para arreglar la cultura? Porque hablando socialmente, hemos perdido la cultura. Hoy se le llama música reggaetón y al trap. Eso no es música. Eso es rima callejera que lo que promueve es la violencia, la denigración de las mujeres, el odio, el rencor, que si vamos a matarnos, todo eso promueve, más el lenguaje soez que no aporta ni un céntimo ni un milímetro a la cultura y a la sociedad puertorriqueña. Pero ahora se han levantado una campaña tras la iglesia. La iglesia ama a los homosexuales. No solamente a los homosexuales, amamos a todo pecador o a todo el mundo. El deber de la iglesia es amar y mostrar su amor. Y ese amor nos lleva a predicarte la verdad, porque no queremos que nadie se pierda. ¿Ve? Entonces aquella Jay Fonseca no arremete contra Bad Bunny, claro, porque las influencias, los ricos, los millonarios mandan en este país, hermano. Aquí mandan los ricos, los poderosos, los que tienen acceso al dinero, al capital, y los que tienen acceso a las comunicaciones. Eso es lo que pasa en este país. Mire, yo aquí frente a mi casa yo tengo una antena de celulares. Aquí la casa está a menos de 100 pies de mi casa. Y aquí cuando se enteró la investigación, se la voy a poner aquí. Ahí está. Cuando se tiró la investigación, pusieron a firmar todos los muertos. Todas las personas fallecidas en este vecindario firmaron para la aprobación de esa antena. Entonces usted se dice, pero ven acá, ¿cómo un muerto puede firmar un papel? Pues claro, en este país mandan los ricos, los poderosos, las comunicaciones. Esto democracia. Aquí democracia solamente se ejerce cada 4 años, pero el resto del año vivimos una dictadura. No solamente una dictadura en el gobierno, que el gobierno hace lo que le da la gana. Ahora quieren abrir una dictadura de ideología, donde ahora no solamente se pretende promover una ideología de género, que es absurda, sino también una ideología de cambiar hasta el lenguaje inclusivo, que ni la Real Academia tiene reglas para poder aprobar las atrocidades en las reglas de gramática. Entonces, estamos viviendo una sociedad completamente ciega. Nosotros como iglesia sabemos que esto es el cumplimiento profético de los tiempos. Persecución para la iglesia va a venir.
Pero mientras la iglesia estemos aquí, alzaremos nuestra voz y seguiremos predicando. Lo que es pecado, lo que está mal, lo que a Dios no le agrada, no le agrada. Y no significa que estemos promoviendo el odio. Segundo, la iglesia ayuda a este país más de lo que el gobierno ayuda a este país. Eso es la realidad. La iglesia ayuda más en este país que la clase artística y que el gobierno ve este país junto. Escúchalo bien. Va y cuéntese los centros de rehabilitación, los servicios sociales que da la iglesia en este país. Si van a sumar cuánto el gobierno pagaría por esos servicios, pasaría el presupuesto de este país, creo. Y decir que la muerte de Alexa es responsabilidad de la iglesia es una falta de verdad y una falta de respeto a la memoria de esa persona. Por eso, mi hermano, que la sociedad está ciega en este momento. Aquí la iglesia está llamada a proclamar el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. La Biblia dice en Juan capítulo 8, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Qué verdad? Bueno, cuando predicamos y hablamos, mire, la Biblia dice que en aquel día todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dice, porque los perros, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni el que ama, ni el que hace mentira, entrará al reino de los cielos. Entonces, yo no estoy juzgando, yo estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Y por amor me atrevo a decirte y a predicarte esa verdad para que tú no te pierdas. Tú tienes el derecho de rechazarla o aceptarla. Pero de ahí a decir que nosotros estamos promoviendo un mensaje de odio negativo, le exhorto a los medios de comunicación y a toda esta gente que verifiquen y sean más objetivos a la hora de analizar. Si ustedes quieren buscar responsables, los responsables son todos aquellos responsables y el que tiró la noticia de primera instancia diciendo que había un hombre vestido de mujer mirando a una mujer con un cristalito. Ese es el responsable. Cerraron los Facebook. Responsable de la muerte de Alexa, de ese muchacho llamado Alexa, fue todo aquel que compartió esa noticia sin preguntar, con sed de una justicia que es imparcial. ¿Quiénes son los responsables? Los responsables es la música que promueve la violencia, llamado reggaetón trap en este país, que denigra la figura de la mujer y promueve la violencia y el odio y el rencor, la guerra entre personas. Esos son los responsables de la muerte. Esos son la música que oyen los sicarios. Esos son la música que oye esa gente. Pero cuando un sicario escucha un mensaje de Dios, un predicador no lo mueve a matar a alguien, lo mueve a un arrepentimiento. Y esa es la realidad. Así que Dios nos ayude. Y la iglesia, los pastores, los ministros, los evangelistas, alcemos nuestra voz en repudio de esta poca vergüenza y no se intimide en predicar la verdad. El adulterio, la fornicación, el que se echa con varones sigue siendo pecado, pero te lo decimos con amor para que no te pierdas. Si tú crees que lo que nosotros predicamos no es una verdad, pues lamentablemente va a pasar lo que la Biblia dice, que esta es la condenación que ha venido a condenar a los hombres, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es todo. Así que Dios nos ayude. Se acercan días difíciles y persecución para la iglesia, pero mientras la iglesia estemos aquí no vamos a aflojar el mensaje. Lo que es pecado seguirá siendo pecado, aunque la sociedad lo apruebe, lo aplauda y lo vea como normal. Dios nunca se acomodó a los tiempos. Los tiempos se tienen que acomodar a Dios y a los principios bíblicos. Por eso es que hay una sola Biblia que aproximadamente cubre un lapso de tiempo, 5.000, 6.000 años. Y lo que era pecado en el Antiguo Testamento sigue siendo pecado en el Nuevo Testamento. Así que Dios le bendiga y que Dios nos ayude. No nos intimidemos. Informemos a la gente. Amén. Que es el plan de esta gente inescrupulosa que están influenciando la opinión de la sociedad para echarle la culpa a la iglesia, la cual la iglesia juega un papel bien importante en este país. Y si la iglesia no hubiese estado activa en este país, Puerto Rico no hubiese sido lo que es Puerto Rico. Dios ha bendecido este país por
los cristianos en este país que tememos a Dios y que esos valores cristianos se los transmitimos a nuestros hijos. Y por eso es que, aunque hay una sociedad corrompida, todavía hay un remanente y una sociedad que puede mantener su equilibrio, porque la iglesia promueve los valores que mantienen una sociedad saludable. Esa es la verdad. Así que Dios le bendiga.